Tal? Muy buenos días a todas y todos ustedes. Sean bienvenidos el día de hoy, 21 de abril, de horas, al webinar titulado Industria Chilena del Agua Potable y Saneamiento en Cifras, Desafíos y Oportunidades. Damos continuidad a nuestros webinars con nuestros compañeros y amigos de América Latina. Hoy toca la oportunidad de tener la representación de Andes, Chile. Y para comenzar, quiero cederles la palabra a la directora ejecutiva de la NEAS, la licenciada Patricia Hernández, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto poderlos y poderla saludar en nombre del ingeniero José Lara Lona, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México. Les damos la más cordial bienvenida pues a este espacio de diálogo e intercambio que hoy nos convoca el poder conocer más de cerca cómo funciona esta industria sanitaria chilena y el trabajo que se hace desde más de 3 décadas en Andes, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios de Chile, que es nuestra organización hermana en el Cono Sur. Y bueno, quiero agradecer muy especialmente a Patricio Herrada, que nos brinda todo este tiempo, toda su disposición y que ha hecho posible, bueno, este webinar del cual vamos a aprender mucho. Muchas gracias, Patricio, por abrirnos esta puerta a esta experiencia chilena, por compartir con ANEAS y con todos los operadores de México el modelo que ustedes han construido. Sin duda, esta parte de apoyo gremial, de vinculación, lo valoramos profundamente. Esto viene derivado de nuestras mesas, de nuestro panel que tuvimos durante la convención del año pasado, donde tuvimos muchísimo interés y comentarios sobre poder conocer más. Definitivamente Chile y México, bueno, compartimos más de lo que muchas veces sabemos. Somos dos países que enfrentamos pues un contexto hídrico cada vez más desafiante, temas de estrés hídrico creciente, obviamente el cambio climático, presión demográfica sobre nuestros sistemas y definitivamente el compromiso de poder garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. Muchas gracias, Patricio, y adelante con este webinar que sin duda nos dejará mucho aprendizaje y conocimiento. Y gracias a todas y todos los que están conectados, los más de 140 participantes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, antes de pasar la palabra a nuestro ponente del día de hoy, me gustaría presentarlo. Patricio Herrada Barrera, él es gerente de estudios de Andes. Patricio es ingeniero civil químico en la Universidad de Santiago de Chile, en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez y en MBA de la Universidad de Chile. Tiene un diploma en Regulación y Competencias de la Universidad de Chile. Durante los últimos 19 años ha sido gerente de estudios en Andes, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios en Chile, además de preparar informes sobre temas técnicos y regulatorios. Actualmente como oficial de enlace con varias agencias gubernamentales y otros grupos de interés. Antes de unirse a Andes en 2006, el señor Herrada fue analista de estudios en Enel, la principal empresa de distribución eléctrica en Chile, y jefe de proyectos y construcción en SMAPA, perteneciente a la municipalidad de Maipú, el único servicio sanitario municipal que atiende a cerca de 200,000 hogares en Chile. Patricio, pues muchísimas gracias. La información que tú nos puedas otorgar el día de hoy va a ser de mucha valía para nosotros. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta o comentario, lo pueden realizar en el apartado que dice preguntas y respuestas, y al término de la plática de Patricio les estaremos leyendo para su conocimiento. Muchísimas gracias, Patricio. Muchas gracias, Mario, Patricia, por la invitación. Tú, Patricia, lo dijiste muy bien. ANEAS es un referente para la región y por lo tanto en esta relación que tenemos desde Chile, desde Andes, eh, Chile y México son países que se quieren mucho, que tienen muchas similitudes y por lo tanto en ese espíritu la idea de hoy es justamente poder compartirles eh, a todos y todas los participantes de hoy, que les agradezco su tiempo y el interés, eh, cuál ha sido la política pública que se ha desarrollado en Chile, sus resultados.
y cómo vemos el futuro de esta política pública en un escenario bastante desafiante que tiene relación con el cambio climático y sus efectos en la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento. Me gustaría, en primer lugar, para poder dar un contexto, compartirles un video que preparamos con mucho cariño para ustedes. Así que, por favor, Mario. Chile cambia de paisajes a lo largo de todo su territorio. Un día suena el desierto árido, al siguiente los glaciares, luego sus fiordos y ríos. Pero en todas sus postales hay un mismo ritmo invisible, el agua. A veces mínima como un acorde, otras poderosa como una sinfonía. El agua, viajera silenciosa, desde que nacemos es parte de nuestras vidas. Esta historia en particular es sobre el agua potable y el saneamiento, y cómo Chile convirtió un derecho esencial en un orgullo nacional. El agua potable en Chile tiene más años que la consentida. Partió con cañerías de greda en la colonia y en 1850 ya había redes en Santiago y Valparaíso. En 1925 el Estado dijo, esto va en serio, y creó la Dirección de Obras Sanitarias. Los cambios fueron gigantes, menos mortalidad infantil, más salud y más progreso. Y aunque aún faltaba, la ruta estaba trazada. En 1960, el terremoto de Valdivia obligó a repensar las ciudades. Y en 1962, mientras el país gritaba el gol de Eladio Rojas en el Mundial, Chile también celebraba urbanización y agua potable. El agua seguía su gira nacional, preparando cambios decisivos. A fines de los 80 había un temazo pendiente. Las aguas servidas contaminaban lagos, ríos y playas. Era urgente resolverlo. Así, durante los 90 se inicia una política pública que reorganiza el sector sanitario y que da paso a una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas. Un modelo conformado por tres partes fundamentales y complementarias: el Estado, que regula y fiscaliza, las empresas que invierten y operan, y los clientes que pagan una tarifa por el servicio, la cual debe ser justa y suficiente para mantener la infraestructura y garantizar calidad. Nacieron la Ley General de Servicios Sanitarios, la Superintendencia, la Federación de Trabajadores y Andes, el gremio que representa a las empresas de agua potable y saneamiento. Luego, este modelo público-privado se consolidó. El agua potable se convirtió en símbolo de progreso y desarrollo. En 1998, solo el 8% de las aguas servidas se trataban, y en apenas 12 años, el 100%. ¡Hitazo mundial! Chile descontaminó sus aguas, dejó atrás las enfermedades y dio un salto en las exportaciones y en su desarrollo. El agua potable y el saneamiento nos ubicaron en las primeras ligas a nivel mundial. El 27F fue como un apagón en pleno concierto, pero en 10 días el agua volvió a sonar en todos los hogares. Sequías, incendios, lluvias torrenciales y eventos extremos son parte de los efectos del cambio climático en nuestro país y que complejizan la entrega de este servicio básico. Pero Chile se ha adelantado y ha respondido con celeridad e innovación. Nuevas fuentes como plantas desaladoras y reuso, biofactorías, eficiencia hídrica, redes inteligentes y sobre todo gestión y colaboración entre todos los actores. El sector de agua potable y saneamiento vive hoy en día una de sus etapas más desafiantes. ¿Cómo sostener lo logrado hoy y en el futuro? En 35 años, Chile entendió que el agua potable y el saneamiento son más que servicios, son cambios de destino, de la salud pública al medio ambiente, de la equidad social al orgullo nacional. Hoy, nuestra agua de la llave es la más segura de Sudamérica, reconocida generación tras generación. El agua nunca detiene su andar, por lo tanto, nuestro sector tampoco. Así, unidos por el agua que mueve a Chile, seguiremos transformando vidas y el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Mario. Bueno, eh, en función de lo que les pude compartir, que es una presentación que nos va a dar contexto hoy, les voy a compartir ahora una presentación
que va a ser bastante autoexplicativa en relación al video que acabamos de ver. Sí me gustaría destacar que este ejercicio que hoy día vamos a hacer, que nos invita ANEAS, es un ejercicio para compartir mejores prácticas, ¿ya? Acá lo que un país puede resultar en otro país no necesariamente puede resultar. Va a depender bastante del contexto político, de la regulación local y de la historia y las costumbres de los propios países. En este caso, para nosotros ha sido una historia que nos ha resultado y hoy día les quiero compartir ese viaje, ese camino y cómo vemos los desafíos para la provisión de los servicios en los próximos tiempos. Vamos entonces con esta presentación. Como ya lo dijo Patricia en la introducción, nosotros somos un gremio al igual que Andesco, o sea, perdón, que Andes, digo Andesco porque me tocó hoy día estoy en Colombia en un congreso de Andesco, en este caso como ANEAS, ya que es un gremio que reúne a los principales operadores de los servicios sanitarios urbanos del país. Ya hago el punto porque en Chile existen dos modelos de provisión de servicio. Un modelo en las zonas urbanas, donde vive el 90% de la población, y otro modelo en las zonas rurales, donde vive el 10% de la población. En este caso, Andes reúne a los operadores privados, ya que son los que prestan el servicio en nombre del Estado. ¿Y qué nos rige? ¿Qué nos mueve? Nos mueve el poder promover el acceso universal, equitativo de estos servicios a un precio asequible, ¿ya? Este modelo, como ya lo hemos comentado, es fruto de una alianza público-privada que lleva 35 años, una alianza que nace a partir de cambios políticos, de reformas políticas y por lo tanto permite llegar con servicios sanitarios a 16 millones de personas que habitan las zonas urbanas. Ahí tenemos una visión general a la derecha de los nombres de nuestros asociados. Les quiero comentar que hoy día existe presencia internacional en la operación de los servicios sanitarios en el país. Ahí podemos ver diferentes banderas que nos reflejan de dónde son estos operadores o inversionistas canadienses, franceses, japoneses, colombianos y también españoles. Y como les comenté hace unos momentos, esto fue fruto de un cambio legislativo. Hubo que llegar a acuerdos políticos y en los cuales permitió la entrada de inversión privada a la prestación de los servicios sanitarios, porque en los 90 teníamos problemas de enfermedades entéricas, tifus, hepatitis de la población y una gran traba para el desarrollo del país como potencia agroalimentaria. Chile no podía exportar productos debido a que esos productos tenían un riesgo latente de contaminación por tratamiento de agua servida. Y esa decisión política entonces permitió al país, como ya lo habíamos comentado, en 12 años pasar de un 8% de cobertura de tratamiento de aguas servidas a un 100% de cobertura, con los beneficios que la población ha podido percibir. También nosotros reconocemos como buena política pública, esto no partió hace 35 años, esto partió hace más de 150 años, cuando el Estado decidió poner a la población servicios de agua potable y alcantarillado. ¿Y por qué? Porque como se ha descubierto en diversos estudios en el último tiempo, al igual que lo que es la vacunación, incluso dice, después del agua potable, la vacunación es la estrategia más importante de salud pública para prevenir muertes, enfermedades en niños y adultos. Y por lo tanto, entendiendo la importancia de entregar servicios sanitarios a la población, que además de dar salud, da dignidad. Por lo tanto, el Estado tomó esa decisión que en los últimos 35 años se complementó con la incorporación del servicio de descontaminación de aguas servidas para poder finalmente terminar con estas enfermedades y poder permitirle al país su desarrollo agroalimentario. Para poder explicar en pocas palabras cómo funciona, acá existen, digamos, tres pilares de este modelo. Primero, que son las empresas que son las que invierten y operan. Ya acá, en general, y digo en general porque hay excepciones para algunos proyectos, el Estado
no gasta recursos en invertir en las empresas porque las empresas tienen que autofinanciarse. Y ese es el pilar fundamental de este modelo, el autofinanciamiento. Entonces las empresas invierten y operan. El Estado tiene que regular y fiscalizar. ¿Qué va a regular? Las normas, las leyes, los reglamentos y fiscalizar que la calidad del servicio por la cual las empresas fueron, digamos, invitadas a participar de esta provisión se cumplan. Además, el Estado es fundamental porque el Estado es el que fija la tarifa, ¿ya? Y es una tarifa que incluye la tarifa por proveer agua potable, el uso del alcantarillado y la descontaminación del agua servida. Y fundamental en este modelo de tres pilares, los clientes, los usuarios, porque son ellos que financian con su cuenta a la empresa para que la empresa invierta y opera. Si la empresa lo hace bien, la empresa le queda una ganancia. Ya acá no existe una ganancia garantizada. Ya si la empresa no lo hace bien, no va a ganar. Si la empresa va optimizando, va a tener una ganancia. Pero lo más importante es que esa ganancia la regula y la fiscaliza el Estado. Entonces estos tres pilares se van uniendo y los roles de cada uno de ellos son fundamentales para que este sistema funcione. Algunos números, ya les comentaba que nosotros atendemos las zonas urbanas. Chile es un país de más de 4.000 kilómetros, ya continental, también tiene Antártica, también tiene islas, pero a nivel continental tiene más de 6 millones de conexiones, ya. Para la proyección ya pasamos los 6,2 millones de conexiones, que es el equivalente a lo que yo me refería a 16 millones de habitantes que habitan las ciudades del país. Algunos indicadores que quisiera compartir con ustedes. Tenemos cobertura total de agua potable en las zonas, en las ciudades. Tenemos cobertura total de tratamiento de agua servida, una continuidad cercana al 100%. Esto es posible gracias al compromiso de más de 18.000 trabajadoras y trabajadores que prestan servicio en estas compañías, ¿ya? Y por lo tanto también están 24/7 siempre disponibles como un servicio básico de utilidad pública. Esto también se logra con infraestructura. Existen a nivel nacional más de 300 instalaciones para la descontaminación del agua servida con diferentes tipos de tecnología, desde plantas primarias, secundarias hasta terciarias, cerca de 300 sistemas de producción de agua potable, cuya tecnología también va a depender del origen del agua, si es de fuente superficial o subterránea, y más de 44.000 kilómetros de redes, ¿ya? Ahora, una gran pregunta, y es importante, y lo pasé a dólar, a ver si eso nos ayuda un poco a la comparación. La pregunta siempre es, bueno, ¿y cuánto cuesta el servicio? ¿Cuánto tiene que pagar la población por este servicio continuo, por este servicio 24/7, por tener agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida? Ahí tenemos a la derecha un valor promedio de lo que cuesta el metro cúbico. ¿Ya? Es decir, a nivel promedio, en el país, un metro cúbico de agua potable que después se va por el alcantarillado y que después se descontamina en una planta de tratamiento de agua servida para ser devuelto al medio ambiente en condiciones que no lo dañen, cuesta en promedio $1,9. ¿Ya? Ahora, esto está en una banda, en la medida que hay poblaciones que son más abundantes, la tarifa baja. Por ejemplo, en la región metropolitana, que es la capital del país, Santiago, ahí tenemos una tarifa que es del orden de 1,2, $1,3, y en zonas más aisladas o más pequeñas, o donde el agua es más escasa, como en el norte del país, donde tenemos el desierto más árido del mundo, este valor puede llegar hasta $3 por metro cúbico. Pero, insisto, destacar que esto no es solamente agua potable, incluye también el saneamiento, y el saneamiento que incluye el alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas. Y esto es fundamental. Chile ha suscrito tratados internacionales para el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Y muchas veces la pregunta es, ¿cómo un sistema que es operado por privados
puede garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento? No voy a entrar en el fondo, ya, o sea, con tanto detalle, como ustedes lo deben saber, existen 5 ámbitos en los cuales se debe analizar cuando un país o un servicio está cumpliendo con el derecho humano al agua y al saneamiento. Y me quiero detener en el ámbito que se llama asequible, porque lo dice la propia Naciones Unidas. Ya esto no lo decimos acá en Chile, sino que, como les comentaba, esto obedece a tratados internacionales. El Estado tiene que garantizar la provisión de los servicios a la población, por supuesto. En el caso de Chile, esta provisión el Estado la mandata a un tercero a través de una alianza público-privada que es las empresas. Y existe una superintendencia, un regulador que fiscaliza y controla. Entonces, la propia Organización de Naciones Unidas menciona que esta es una obligación del Estado, pero en ninguna parte dice que no hay que pagar por esto, ¿ya? Porque es un servicio. Independiente de que este servicio sea público o privado, igual hay costos e inversiones que llevar adelante y por lo tanto todos los modelos consideran de alguna forma que tiene que haber una tarificación que se refleja después en una cuenta. Y por lo tanto, ¿cómo se ha hecho en Chile? Para que ustedes lo vean a nivel general, el impacto de una cuenta de agua potable en las familias en Chile es del orden del 1,6%. ¿Ya? Es decir, no es de las cuentas más elevadas que las familias tienen que pagar. Sin embargo, como estamos conscientes de esto y adherimos lo que dice las Naciones Unidas, cuando la cuenta del agua potable impacta más de un 5% en el presupuesto de una familia, automáticamente el Estado, para asegurarse que esa familia tenga los servicios, provee un subsidio al agua potable. Y este subsidio al agua potable es un subsidio que llega directamente a las familias que tienen menos recursos. Es decir, de las más de 6 millones de conexiones que atendemos, 16 millones de habitantes, hoy día cerca de un 13% de esas conexiones, es decir, cerca de 800.000 familias a lo largo del país reciben un subsidio estatal para ayudarles a pagar la cuenta. Y cuando nos seguimos haciendo la pregunta, pero es que esto debe ser mucho, muy alto, muy bajo, aquí le comparto un gráfico, ya que es un gráfico, ahí aparece la fuente, ya, donde aparece Chile en mayúsculas y en realidad acá este gráfico son de las ciudades capitales, es Santiago. Y por ejemplo, podemos ver cuál es el impacto, esto también está en dólares por metro cúbico, que tiene que pagar la población, en este caso de Santiago. En el caso de Santiago, tiene que pagar cerca de 1,2, 1,3 pesos por metro cúbico, que incluyen todos los servicios, y cuando uno se empieza a mover hacia la izquierda, empieza a encontrar a países del primer mundo. Acá lo relevante para la población del país es que a un precio razonable, con subsidios a quienes no pueden pagar, tienen servicios de agua potable continuo, alcantarillado y tratamiento de agua servida. Lo hemos conversado en otras ocasiones, la población también ha tenido un rol relevante en el cuidado del agua. Si analizamos la serie desde el año 1998 hasta la actualidad, el consumo de la población ha bajado cerca de un 30%. En Chile el consumo promedio son 16,5 metros cúbicos al mes. Pero cuando hacemos el zoom a los clientes residenciales, es decir, a los hogares, que son aproximadamente el 93% de todos los clientes, este consumo baja hasta 13,5 metros cúbicos. Y esto es producto de la mayor conciencia de las familias en el cuidado del agua y también de las políticas públicas que han educado a la población en el mejor uso del agua. Como ustedes vieron y pueden ver en esta foto, Chile tiene diferentes paisajes. Ya partimos desde el norte, donde limitamos con Perú y Bolivia, con desierto muy árido, hasta el sur del país, que es la región de Magallanes, que limita con, digamos, con Argentina y también con la Antártica, y en este caso
cada realidad, y muchos cerros, Valparaíso, en fin, o sea, no es una única forma de operar. Y cada operador en su territorio tiene que buscar la manera de mantener estos estándares de servicio, porque los estándares de servicio son de carácter nacional. La norma de calidad de agua es nacional, la norma de continuidad es nacional, el cumplimiento de las inversiones también es de carácter nacional. No hay excepciones. Lo que sí tiene diferencia es de dónde proviene el agua que después se potabiliza. Si vemos todo el consumo del agua del país, el agua potable urbana utiliza el 11% y el agua potable rural el 1%. Ahí aparecen los demás consumidores de agua y por supuesto, al igual que como pasa en la mayoría de los países del mundo, es la agricultura, por su rol obviamente de proveer alimentación, la que utiliza mayor cantidad de agua. Y en el caso puntual del agua potable, en Chile, principalmente la potabilización tiene origen a fuentes subterráneas, a pozos, sondajes, punteras. Y el resto a las fuentes superficiales, ríos, lagos, y también de a poco se ha ido incluyendo el mar como una fuente de agua que después tiene que ser desalinizada para su posterior potabilización. Y también, ustedes ahí ven el mapa, Chile, al igual que México, estamos con bastante estrés. Ya Chile en este ranking está dentro de los 30 países con mayor riesgo de crisis hídrica. Nos encanta este ranking de decir cómo estamos, ¿ya? Que es como somos un país muy resiliente, ya al igual que ustedes, los hermanos mexicanos, de terremotos, de sequía, en fin. Y en este caso también este ranking nos sitúa en el lugar 18 dentro de estos 30 países. Y además, de acuerdo a las convenciones, a los riesgos de cambio climático, tenemos 7 de las 9 vulnerabilidades presentes. Por lo tanto, ya existe un estándar hoy día al cual la población está acostumbrada y el gran desafío en esta primera parte ha sido cómo, enfrentando todos estos riesgos climáticos, los abordamos con urgencia y nos proyectamos al futuro. Esto lo explico de esta forma. Miren, al igual que en todos los países, tenemos el agua que está en su ambiente natural, ya en los ríos, los lagos, subterráneas, y el orden del uso de estas aguas requiere que haya una institucionalidad. En Chile, el agua es propiedad del Estado y es considerada un bien nacional de uso público. Por lo tanto, bajo esa regulación, se entregan derechos de uso de agua y quienes tienen esos derechos de agua tienen que utilizarlos para lo que ese derecho fue concebido. En el caso nuestro tenemos derechos de agua de uso consultivo que son para el consumo y por lo tanto en escenarios de escasez es fundamental tener una mirada de cuenca porque tenemos menos agua y tenemos que todo lo que les mostraba, tanto los agricultores, la industria y también los proveedores de servicios sanitarios, ya sea urbano o rural, hacer que esta agua alcance para todos. Y por lo tanto es importante tener esta conversación, ya de cómo se distribuye el agua para sus posteriores usos. Y también desarrollo de infraestructuras e inversiones. Hay infraestructura que en este caso es responsabilidad del Estado, ¿ya? Por ejemplo, los embalses en Chile son responsabilidad del Estado y que son para acumular agua para momentos difíciles. Sin embargo, todo lo que son las inversiones para la provisión de los servicios sanitarios en las ciudades son de responsabilidad de las empresas, que se financian a partir de las cuentas que pagan los usuarios por la prestación de los servicios, cuya tarifa es regulada, fijada y fiscalizada por el Estado. ¿Ya? Y en este sentido, no se puede abordar esto sin una mirada de cuenca, sin una mirada conjunta. No sacaríamos nada nosotros como operadores en las ciudades de hacer todas las inversiones si no tenemos agua que entra al sistema y por lo tanto esta conversación también tiene que darse en lo que es la cuenca. Esto ya lo he mencionado. Yo les quiero comentar que al igual que México, nosotros somos un país bastante complicado con el tema de los desastres naturales. Ya tenemos que estar siempre con planes para terremotos. Ahí en el video aparecieron 2 grandes terremotos. El de Valdivia, que hasta el momento ha sido el terremoto más grande registrado en la historia. Uno que tuvimos hace 16 años, que también fue uno de los terceros o cuartos más grandes del mundo. Y estos servicios sanitarios han podido resistir razonablemente
a estos embates. En el último terremoto, que fue 8,8, en la zona crítica del terremoto, a los 10 días ya estaba repuesto el servicio. ¿Ya? Y eso es producto de que las compañías además tienen que hacer infraestructura que cumpla las normas, tienen que tomar seguros también para poder reponer después estos servicios y por lo tanto este es un trabajo público-privado que nos ha resultado. Ya les hablaba también de lo que es este subsidio a las familias que no pueden pagar su cuenta, que el Estado lo entrega. Esto está regulado y se entrega a través de las municipalidades, ya que son los gobiernos locales. Y algo muy relevante que también en esta conversación ocurrió en los últimos años, que fue la reforma al Código de Aguas. El Código de Aguas es lo que regula lo que yo les comentaba, estos derechos de agua. Y por lo tanto, este Código de Aguas vino a establecer que la prioridad del agua debe ser, sí, solo sí, para el consumo humano frente a otros usos. Muy rápido contarles de las inversiones. Yo sé que números a veces, en Chile decimos el papel aguanta. Contarles la inversión de los últimos 25 años que ha superado los 10.000 millones de dólares. Se han hecho obras nuevas, por ejemplo, en el norte del país, ya lo explicaré más adelante, en lo que es la incorporación de plantas desaladoras de agua de mar para producción de agua potable. En el centro del país se han hecho obras importantes para poder atacar la turbiedad. La turbiedad es un fenómeno que se genera en las fuentes superficiales, producto específicamente del cambio climático, que muchas veces donde antes caía nieve, hoy día cae agua. Y eso provoca remoción de masa que después llega a las fuentes y eso es imposible de poder potabilizar con esos niveles de turbiedad y por lo tanto se han hecho estanques, se han hecho obras eh, bastante emblemática que, por ejemplo, para Santiago de Chile, hoy día tenemos 40 horas de independencia de la fuente. Es decir, si la fuente de Santiago, que principalmente es superficial, tiene problemas de turbiedad producto de lluvias convectivas, podemos estar 40 horas sin sacar agua del río porque existen estos estanques. Solamente comentarles que en Santiago viven 8 millones de habitantes. Desafíos, entonces, poder seguir entregándole a la población esta seguridad hídrica de abastecimiento en alto estándar en un escenario de crisis climática y mayor exigencia ciudadana. ¿Qué duda cabe que cuando tú estás prestando un servicio y la ciudadanía paga por ese servicio, tienen que exigir calidad y por lo tanto esos altos estándares en un escenario de crisis climática se hace complejo cumplir? ¿Qué es lo que nosotros esperamos para poder seguir teniendo estos resultados? Yo les comenté que en estos tres pilares en los que se sostiene el sector es fundamental el autofinanciamiento. Cada vez que nos enfrentamos a nuevos desafíos, estrechez hídrica, necesidad de obras de resiliencia, desarrollar obras que puedan resistir mejor los terremotos, esto va a requerir, digamos, inversión. ¿Y qué le pedimos nosotros a la población? Que pague su cuenta de agua. Sin embargo, como pasó en todo el mundo, a partir de lo que fue la pandemia del COVID, muchas familias dejaron de pagar la cuenta por problemas económicos, se han ido regularizando esas cuentas. Sin embargo, cuando uno compara antes del COVID y después del COVID, hay una deuda incobrable. Hay familias que dejaron de pagar el agua. Lamentablemente, el subsidio al agua potable no ha crecido como aquellas familias que hoy día han dejado de pagar. Ahora, muchas de estas familias que han dejado de pagar también lo hacen porque se acostumbraron a no pagar. Y la legislación faculta también a la empresa a poder cortar el agua por no pago. Pero esto, suscrito todos los principios del derecho humano al agua, se hace de manera muy especial en aquellos clientes donde hay certeza de que efectivamente pueden pagar. Ya no se sale a cortar el agua a los sectores donde hay conciencia de que hay escasez de recursos, porque para eso lo que hace el Estado es ayudas, subsidios para estas familias. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las familias sigan pagando
su cuenta de agua y no nos olvidemos que estas tarifas las calcula el regulador y que son tarifas costo eficientes. Ya les mostré el gráfico cuánto era para que tuviéramos un orden de magnitud. Y para ir cerrando, contarles que este desafío, que es multiactores, no solamente lo ganamos las empresas haciendo lo que tenemos que hacer. En este caso, las empresas lo que tienen que hacer son inversiones en obras de resiliencia y seguridad. ¿Qué más tienen que hacer las empresas? Buscar eficiencia hídrica, es decir, buscar que este es un tema que lo hemos conversado en las reuniones que hemos tenido con organizaciones latinoamericanas, que tenemos el mismo dolor, y esto corresponde a las pérdidas de agua en la red. En Chile nos estamos haciendo cargo también de este tema. Por supuesto, conversar con otros usuarios del agua. Ya, como yo les decía, si tenemos menos agua, tenemos que ver cómo esa agua nos alcanza para todos y todas. Y la buena noticia es que al haber hoy día una nueva ley, siempre el agua que quede, el primer usuario va a ser para el consumo humano. Y lo que viene, la desalación, que ya la explicaré, el reuso de las aguas servidas tratadas y la recarga de acuíferos. En el caso de la desalación, de manera natural se ha ido desarrollando en el norte del país, donde está el desierto más árido del mundo. El reuso de las aguas servidas tratadas es un enorme desafío, es una conversación que hoy día podemos tener en el país al tener el 100% de las aguas tratadas. Estas aguas hoy día se están devolviendo descontaminadas al medio ambiente y se está estudiando la mejor manera de poder darle una nueva oportunidad a esas aguas, ya sea para, por ejemplo, recargar acuíferos, ya sea para la agricultura o incluso para una eventual repotabilización. Lo que ya les comentaba, este acuerdo para trabajar en la disminución de las pérdidas en la red, este es un tema mundial. Con todos los operadores del mundo, todos están pasando por este desafío que es cómo bajamos las pérdidas. En Chile firmamos con la autoridad una hoja de ruta. Este valor hoy día en Chile está cercano al 30%. Esperamos en 6, 7 años más llevar este valor a un 25%. Y lo que les comentaba, hoy día ya en el país cerca del 7% de la población que habita las ciudades se abastece de agua desalada. Y esto obviamente tiene que ver con la gran cantidad de costa que tiene el país. Yo les decía, tiene más de 4.000 kilómetros y todo eso kilometraje enfrenta costa y por lo tanto hay una condición natural a que es posible poder extraer agua del mar para su desalación y posterior potabilización. Obviamente esto salió hace muy poco una ley en el país que va a fijar la estrategia nacional de desalación justamente para ir avanzando. En algunos casos van a ser desaladoras de un propósito. La minería en el país, en Chile, se ha podido desarrollar a través de la instalación de desaladoras, pero también podría ser una oportunidad para avanzar en desalinización multipropósito y en ese caso podría existir también el tema de dejar un tubo especial para posterior potabilización para consumo humano. Y lo relevante es que acá la inversión se cumple, la autoridad tiene un plan cada 5 años en el cual la empresa tiene que ir cumpliendo con las inversiones. Si la empresa no cumple con las inversiones, es sancionada. Si la empresa reitera los incumplimientos, pierde su calidad de operador. ¿Ya? Ahora, lo relevante nuevamente es que acá las inversiones son financiadas por la tarifa, por lo tanto, la autoridad tiene que tomar la precaución de que la tecnología sea la más costo efectiva y, por supuesto, Chile también adscribe todos los tratados internacionales de los cuidados del medio ambiente y, por lo tanto, cualquier planta de tratamiento de agua servida, cualquier planta de desalinización u obra mayor sobre cierta envergadura, tiene que pasar por un sistema de evaluación ambiental. Y esto, para ir cerrando, relevante, tenemos esta dicotomía entre lo que es la anticipación y la reacción. Vimos por ahí que la ciudadanía está cada día más empoderada.
Por lo tanto, hace 10, 15 años atrás, la ciudadanía podía entender que por una fuerza mayor, por una lluvia, pudiera haber problemas de agua. Hoy día, en realidad, no hay espacio y se trabaja fuertemente para que la ciudadanía pueda tener estos servicios continuos de una forma anticipatoria. Finalmente, contarles que para nosotros lo más importante hoy día, con esta mirada de futuro, es poder mantener los estándares actuales que hemos alcanzado en un escenario más difícil de cambio climático y de estrechez hídrica. Y eso no lo vamos a lograr solos como empresas, lo tenemos que lograr con una mirada conjunta, con una mirada de cuenca y con un equilibrio entre lo que es preservar los ecosistemas, el medio ambiente y también darle un uso eficiente a los recursos hídricos, en este caso, para que todos los hogares del país, de las ciudades del país, tengan agua potable y tengan dignidad en el desarrollo de sus actividades, porque el agua potable dignifica y hace y habilita los demás servicios que uno tiene que desarrollar día a día. Con esto cierro y les doy las gracias por escucharme. Perfecto, Patricio, pues muchísimas gracias. La verdad muy interesante la plática, conocer cómo se encuentra la operación en otros países. En este caso tocó el turno para Chile, conocer un poquito más de cómo están. Y bueno, recordarles nada más a la audiencia que tuvieran alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en el apartado de preguntas y respuestas. Y mientras les damos tiempo de que pongan su pregunta, quiero hacer un comercial. Tenemos todavía en el mes de abril dos webinars, que es el 27 de abril tenemos saneamiento sustentable en la gestión municipal de aguas residuales. Y el día 29 de abril hemos preparado algo especial también para los niños, porque es importante que también ellos se metan directamente a la cultura del agua. Y hay un webinar especial para ellos que se llama El Camino del Agua, que esperemos a través de sus casas, de las escuelas, de las instituciones educativas puedan vincular para que puedan ver este webinar. Si no, posteriormente lo pueden volver a revisar, pero pues también hay algo especial para los niños, ¿no? Y bueno, Patricio, pues ya tenemos aquí unas preguntas. Voy a comenzar con las mismas. Dice Yerick Velázquez: ¿existe alguna norma que obliga a los operadores a garantizar la distribución como medición de cauda y opresión para manifestar una continuidad expresada en horas? Gracias, Mario. Un saludo al amigo que nos pregunta. Sí, existen 7 indicadores de calidad de servicio. Y esos indicadores de calidad de servicio son los que le permite al fiscalizador, que es el Estado, incentivar, por no decir obligar, a las compañías a cumplir la norma. En este caso, por ejemplo, existe una norma de presión en la cual tú tienes que prestar el servicio a una presión determinada. Y también, más allá de decir cuántas horas tiene que tener el servicio tiene que ser continuo en calidad y cantidad. Por lo tanto, no existe una holgura que a mí me permita decir voy a cumplir tantas 22 horas, 23. No, el servicio es 24/7. Por supuesto que pueden haber cortes, claro que pueden haber cortes. Y esos cortes también son fiscalizados por la autoridad respecto a la duración, ¿ya? Y si este corte eventual, supongamos por una fuerza mayor, pasar las 6 horas, automáticamente las compañías tienen que desplegar en los territorios un plan de suministro alternativo de agua potable, que puede ser con estanques estacionarios que se instalan en las poblaciones, puede ser a través de camiones aljibes o la mezcla de ambos. Esos planes los tiene la autoridad y por lo tanto cuando hay una situación que dura más de 6 horas, automáticamente se sigue prestando el servicio, pero de una forma alternativa. Perfecto, Patricio. Pregunta Juan Manuel Luna: ¿cuál es el porcentaje de aguas servidas tratadas que se reusa actualmente en Chile? Gracias, Mario. Acá tenemos un gran desafío. El uso directo de las aguas servidas tratadas en Chile no supera el 5%. Es decir, ese 5% de aguas servidas tratadas hoy día se están utilizando, por ejemplo,
en faenas mineras, se están utilizando también para recargar acuíferos y en muy poquita escala también para algunos desarrollos agrícolas. ¿Por qué? Porque Chile aún no cuenta con normas de reuso de aguas servidas tratadas según el uso. Ya nosotros como país todavía estamos mirando, por ejemplo, otras naciones que tienen una norma de reuso de aguas servidas tratadas, por ejemplo, para uso industrial, para uso agrícola, incluso, como ya les comentaba, para repotabilización. Por lo tanto, ese 5% tenemos mucho ahí que crecer, una oportunidad, pero tal como ocurrió hace 20, 25 años atrás, cuando el país tomó la decisión de incorporar a privados para descontaminar las aguas servidas, en este momento también tenemos que conversar como país cuál es la solución más óptima para el reuso de estas aguas servidas, porque no olvidemos que además estas aguas servidas tratadas vuelven a los cuerpos de agua y por lo tanto también tienen un uso ecológico. Ya no es solamente llegar y tratar y reusar esas aguas también prestan servicio ecosistémico, también prestan servicio de belleza escénica. Ya no es, entonces hay que verlo caso a caso. Muy bien, muchas gracias. María Ramírez, ¿cómo es el manejo de los desechos de la desalinización en las regiones donde hay desalinizadoras? La desalinización ha tenido que enfrentar en el país un gran debate público, porque justamente existe mucho mito de que es dañina. Yo les quiero contar que en la ciudad de Antofagasta, que queda en el norte del país, donde viven más de 500.000 personas, el 100% de la provisión de los servicios de agua potable en esa ciudad proviene de desalinización de agua de mar. Y eso ya hace más de 20 años. Hoy día yo pienso que hay que separar esto desde lo que son los residuos que se generan al interior de las plantas desaladoras y por otro lado el descarte de las aguas desaladas. Al interior de las plantas desaladoras lo que se generan son residuos provenientes de los filtros. Ya todos los filtros de osmosis que cumplen su vida útil, esos filtros son dispuestos y llevados a lugares autorizados especiales para el confinamiento de ese tipo de residuos. Y en el caso de las aguas de descarte, estos sistemas de desalinización han pasado por el sistema de evaluación ambiental chileno y por lo tanto, al devolverse al mar, cumplen también con las condiciones óptimas para no provocar un daño en el ecosistema. Por supuesto que estas descargas siempre en torno al punto que existe como la zona de sacrificio, que son 50 metros a cada lado del tubo, van a generar un efecto que es propio de que, por explicarlo de alguna forma, este descarte de agua tiene varias veces más la salinidad original que tiene el mar. Pero el mar también, en los metros siguientes, a través de la bruma de dispersión, después también provoca que esto se homogenice sin generar problemas en el medio acuático. Perfecto. ¿Conoces y sabes cuáles son las características o bases para los subsidios que otorgan directamente? Sí, este sistema de subsidios es un subsidio que no es, en Chile la tarifa es para todos iguales, ¿ya? No hay una tarifa social, no hay una tarifa escalonada por consumo, la tarifa es igual para todos. Entonces no es una tarifa a la oferta de agua, esta es una tarifa a la demanda. ¿Y para quiénes? Para quienes no pueden o les cuesta mucho llegar a fin de mes, como decimos en Chile, o pagar su cuenta de agua. Y en Chile existe un instrumento que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que es la ficha de protección social. Tiene otro nombre, yo me quedé con ese nombre que es más antiguo, la ficha de protección social, y a través de eso las familias evalúan cuál es su grado de necesidad de apoyo del Estado. Y por lo tanto, en este caso, lo que hacen las familias es postular en sus municipios a este beneficio estatal. Este beneficio, como yo les decía, llega a cerca de 750.000 hogares todos los meses y le ayuda a las familias a pagar su cuenta. A las familias que tienen mayor vulnerabilidad, más necesidad,
hasta el 100% de su cuenta, de hasta 15 metros cúbicos. Y el resto de familias que también puedan ser beneficiarias, les financia entre un 40 y el 80% de su cuenta. Perfecto, muy bien. Eh, Todo lo que se genera de las aguas residuales actualmente, ¿qué se hace con esa agua? ¿Qué Sí, realizan ustedes? sí. Lo relevante acá es entender que como de acuerdo al proceso de tratamiento hay una separación tanto física como química. En el caso de la separación física y después que sigue con el tratamiento biológico, digamos, lo que se produce son biosólidos. Ya los biosólidos, antiguamente cuando uno estudiaba los libros de ingeniería, los conocía como lodos. Hoy día que sabemos que también podemos darle un segundo uso, una segunda vida, ya hablamos de biosólido. De todas las aguas servidas que se descontaminan en el país, de todos los sistemas que son más de 300, se obtienen, si uno los juntara, cerca de 700.000 toneladas de biosólidos. Estas 700.000 toneladas de biosólido eh, son utilizadas principalmente como mejorador de suelo. Cuando digo principalmente es que cerca de un 80% de esos biosólidos son dispuestos en terreno para mejorar suelos. Y esto también está regulado. En Chile existe un servicio agrícola y ganadero que es el que regula dónde yo puedo utilizar estos biosólidos como fertilizante porque son altos en nitrógeno y en fósforo. ¿Ya? El resto de los residuos, cada vez menos, se van a dejar en monorellenos que que son propios del proyecto de la planta de tratamiento de aguas servidas o en un relleno sanitario. En los tres casos son bajo normativas y regulaciones, tanto como yo les decía, del SAC, y en el caso de la disposición final en monorellenos o en rellenos sanitarios de los servicios de salud respectivos. Perfecto. Carla Roblero dice, me parece muy interesante cómo Chile ha logrado cobertura casi universal en las zonas urbanas. Sin embargo, me surge la inquietud sobre cómo se está abordando actualmente las brechas con las comunidades rurales y qué estrategias consideran más efectivas para garantizar un acceso equitativo a todos estos contextos. Gracias, Mario. Mira, em, efectivamente, cuando uno se para desde afuera, es doloroso ver que 90% de la población que vive en las ciudades tiene un servicio continuo todos los días de calidad, da lo mismo si llueve, si tiembla, siempre tienen agua. Y el 10% de la población que está en zonas rurales están mucho más vulnerables porque sus sistemas son administrados por gestión comunitaria. Ojo, esta gestión comunitaria que lleva más de 60 años ha permitido que en zonas concentradas, donde en Chile se llaman APR, Agua Potable Rural, la nueva ley los bautizó como SSR, Servicios Sanitarios Rurales, son cerca de 3.000 a nivel nacional. Esos 3.000 agrupaciones, que es gestión comunitaria, buscan entregar a sus usuarios la mejor calidad de servicio con los recursos que tienen. ¿Y por qué digo esto? Con los recursos que tienen. Porque lo que ellos recaudan por la prestación de sus servicios no es a la tarifa real. Es decir, esos servicios no son autofinanciados. Por lo tanto, es el Estado quien tiene que proveer de la inversión. Y en este caso, Mario, si tú consideras que son más de 3.000 servicios a nivel nacional, se requiere una gran coordinación para llegar en oportunidad con las inversiones, porque esas familias también necesitan, al igual que los que viven en las ciudades, tienen la misma dignidad de acceder a los servicios. Acá hay una brecha. Esto ha sido un tema que todos los gobiernos lo han tomado y lo han ido tratando de mejorar. Y esperamos que siga esta mejoría, dado que en las zonas rurales hoy día la escasez hídrica, cuando ha habido problemas, finalmente terminan con grandes problemas de discontinuidad atendido a través de camiones cisternas que le van a entregar agua, pero no todos los días y por lo tanto el Estado tiene que ver la mejor manera. Nosotros como empresas, por ley, no podemos prestar servicio a las áreas rurales.
Sin embargo, como hemos manifestado ahora y siempre, vamos a estar disponibles a ofrecer a la autoridad nuestra expertise en lo que ellos determinen que somos mejores. Si somos mejores para hacer obras, bueno, ahí estaremos disponibles. Si somos mejores para ayudar a transmitir mejores prácticas, estamos disponibles, pero no es una decisión que dependa de nosotros, es una decisión política y efectivamente nosotros esperamos que sea un tema, hoy día el tema está en la agenda pública, en el cual esos 2 millones de habitantes de la zona rural tienen que ser atendidos cada día de una mejor forma por las vulnerabilidades que hay de crisis climática. Muy bien, Patricio, muchas gracias. Voy a dar un poco de contexto. En algunos estados aquí en México se hace el desglose de la tarifa por los montos que se cobran, ¿no? Digamos, por servicio, por agua, por consumo, etcétera. En este caso nos hacen la pregunta aquí, para el parte del tratamiento de las aguas negras, ¿ustedes generan algún cobro a la población por esto? Sí, Mario, como lo expliqué en un comienzo, cuando expliqué este 1,9 dólar por metro cúbico, eso incluye todos los servicios, incluye agua potable, el uso de alcantarillado y el tratamiento de la agua servida. Yo te diría que en general, esto varía por región, varía por cada territorio, la cuenta, el 50% de la cuenta se lo puede llevar la provisión de agua potable y el otro 50% se lo lleva el saneamiento y dentro del saneamiento está un porcentaje para el alcantarillado y otro porcentaje para el tratamiento de la agua servida. Cuando le llega a los usuarios, a los vecinos, a los ciudadanos su boleta, en esa boleta aparece el desglose cuánto fue su consumo en metros cúbicos. No nos olvidemos que en Chile el consumo por hogar son 13,5 metros cúbicos y aparece 13,5 metros cúbicos. En Chile existe cerca de 100% de micromedición. Todos los hogares tienen un medidor, ya sea analógico o digital, y ese medidor dice cuánta agua entró a la casa y automáticamente la boleta dice cobro de esos metros cúbicos por agua potable, cobro de esos metros cúbicos por alcantarillado, cobro de esos metros cúbicos por aguas servidas, aparece una suma, aparece el total y si, como yo les decía, si esa familia tiene dificultades para poder pagar esa cuenta, recurre a la municipalidad, al gobierno local, a postular a un subsidio para el pago de esa cuenta. Muy bien, Patricio, pues muchísimas gracias. La verdad es que todavía tenemos muchas preguntas, te las vamos a hacer llegar, para que pues, podamos ahí contestar a nuestra audiencia. Sin duda ha sido un tema muy interesante. Algo que debemos de tomar como ejemplo también son las buenas prácticas que han generado ustedes. Entonces, pues algo interesante nos va a dejar tu plática para los organismos operadores de la aplicación que están llevando a cabo. Y pues sin duda pues seguiremos con los trabajos en conjunto, Andes, ANEAS, para pues llevar buenas prácticas, para llevar nuevas cuestiones de innovación que podamos estar generando en conjunto y pues sin lugar a duda llevar este conocimiento a todas las personas, ¿no? De antemano pues agradecerte. Si quisieran tener algún enlace directamente con Andes, ¿a dónde pueden escribirles por correo? Y Mario, mira, les puedo compartir mi correo electrónico, no sé si tú lo puedes escribir ahí o lo mandamos de alguna otra forma, tú lo conoces, P de Patricio, Errada que es mi apellido, es decir, P Errada, @andes con doble s punto cl. Ahí podemos seguir teniendo una conversación, comentarles que esta conversación con ustedes para nosotros es muy valiosa. Me tocó, como nos dijo Patricia, acompañarlo en el Congreso de ANEAS el año pasado y la pasión con la cual los operadores que pertenecen a ANEAS prestan los servicios es muy admirable. Ya es un tema sobre el cual tanto Chile y México tienen muchas oportunidades de poder tener aprendizajes uno del otro. Y repito, Mario, nosotros no tenemos una receta única para la solución de los problemas. Ya simplemente les contamos lo que a nosotros nos resultó y esperamos que cada país, con su situación cultural, social y política, pueda encontrar la mejor manera para que todas y todos tengan un servicio de calidad y se pueda cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento.
Perfecto, Patricio, pues muchísimas gracias de antemano y pues seguiremos teniendo noticias de parte de ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde a todas y todos ustedes. Nos vemos próximamente. Muchas Hasta luego. gracias por el tiempo, por el espacio. Hasta luego.